Dando continuidad a la sección 3, anexo técnico número 1, vamos a verificar los resultados de la inspección mecanizada. En el literal G de dicho anexo técnico número 1, los resultados de las pruebas mecanizadas realizadas de acuerdo con los métodos dispuestos de la NTC 5375, que es la que actualmente realizamos, 6218 y 6282, que algunos CEAs pues prestan el servicio. Dice, nota, todo valor medido seguido del símbolo asterisco indica un defecto encontrado. Entonces, eso también nos conlleva a una validación de software, ¿sí? Entonces, es muy importante realizar la verificación diaria, que cuando salga un vehículo rechazado siempre lleve el símbolo del asterisco, ¿sí? Vamos a contemplar o vamos a verificar un FUR de un liviano, vamos a verificar un FUR de una motocicleta y vamos a verificar un FUR de un motocarro para contemplar como las pruebas mecanizadas de cada tipología. En el literal H menciona medición de intensidad de luces bajas, altas, antinieblas, exploradoras e inclinación de las luces bajas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las únicas que te van a dar intensidad e inclinación únicamente son las luces bajas. Aquí vamos a comprobar, traje un pantallazo del literal B, donde menciona los resultados de la inspección mecanizada realizada de acuerdo con los métodos definidos por las normas técnicas colombianas. Dice, nota, todo valor medido seguido del símbolo asterisco indica un defecto encontrado, que es lo que mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, en el recuadro, ¿qué vamos a encontrar? Un cuadro para las luces bajas, un cuadro para las luces altas, un cuadro para las antiniebles o exploradoras. ¿Qué me va a indicar? Como mencioné anteriormente, solo las bajas van a tener mediciones de intensidad e inclinación. Por eso es que a las altas de la exploradora no se le toma inclinación, porque la estructura del anexo técnico 1 solo menciona que se hace la medición de intensidad e inclinación solamente para las luces bajas. Listo. Entonces también me dice, el valor me da casillas para valor 1, me da casillas para valor 2 y me da casillas para valor 3, ¿sí? Porque puede ser que una motocicleta sea doble farola, entonces que tenga como el campo para visualizar el registro, que tengan 3 luces bajas, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, mira que tiene muchos campos de los cuales pues el centro de diagnóstico así nunca ay, no, es que a mí nunca me ha llegado una motocicleta, ni un motocarro, ni un carro con 8 y 10 luces bajas. De pronto no le ha llegado, pero hay que hacer el ejercicio de validación de software, que el software esté preparado para cuando el dicho vehículo eh, eh, pues tenga esa, por decirlo así, esa desviación, ¿sí? Entonces me dice la unidad de medida, que la unidad de medida de intensidad es kiloluz, ¿sí? Y la unidad de medida de la inclinación es porcentaje. Entonces, me habla también de un recuadro de simultaneidad, si son simultáneos o no son simultáneos. ¿Qué es una simultaneidad? Que yo, desde el comando donde se emite la luz baja, la luz alta y muchas veces la exploradora, yo enciendo las luces bajas y enciende, ¿cierto? Muevo el comando y enciendo las luces bajas y se quedan encendidas las bajas y encienden las altas, o sea, quedan las dos bajas encendidas y las dos altas, eso se llama simultaneidad, que las dos están encendidas simultáneamente. Cuando yo enciendo las bajas y le doy clic para las altas y se apagan las bajas, no hay simultaneidad. Entonces también hay que comprobar el software, si el software hace simultaneidades con bajas y exploradoras, simultaneidad solo altas y exploradoras, o todas son simultáneas, o ninguna son simultáneas. ¿Por qué? Porque la simultaneidad va relacionada con la sumatoria de intensidad de luz, que sabemos que son 225 kiloluz para los vehículos livianos, ¿sí? Porque actualmente no tomamos intensidad ni de luz alta ni de luz exploradora a los vehículos, motocicletas y motocarros. Pues eso ya como
con definición de la persona de calidad, ¿sí? Pero actualmente solamente bajas para motocicleta y bajas para motocarro. Entonces, esta es como la estructura. Vamos a ver un ejercicio más adelante. Digamos, acá vemos un ejercicio de medición de intensidad e inclinaciones de luces bajas, altas, exploradoras o antinieblas, ¿cierto? Entonces, digamos, mira que acá dice que las bajas y las antinieblas no son simultáneas. Entonces, uno dice, bueno, bueno, no son simultáneas. Entonces, aquí en la parte de la sumatoria de luces de simultaneidad me va a decir un valor. Ese valor, entonces, ¿qué quiere decir? Que las que dicen sí es lo que va a sumar la sumatoria de luces en simultaneidad. Entonces, yo debo de sumar este valor, que es 24.8, y este valor, que es 4.03. Entonces, si yo sumo estos dos, me tiene que dar el valor de la intensidad de la sumatoria de luces. Si no me lo da es porque el software no está realizando correctamente la sumatoria de las luces de simultaneidad. Entonces, aquí comprobamos que el vehículo tiene dos luces bajas, dos altas y dos exploradoras. Aquí podemos visualizar un FUR de una motocicleta, ¿sí? Entonces vamos a verificar únicamente mediciones de intensidad de luz e inclinación de luces bajas, ¿sí? Porque es así como nos lo menciona la resolución 3625, que la única medición que tiene inclinación de luz es la luz baja. Entonces aquí como vemos la toma del registro de una intensidad y de una inclinación. Es muy importante aclarar que bajo el fabricante pues definimos a qué distancia vamos a tomar dicha intensidad de luz. Entonces menciona la resolución 3625 en el numeral 12471 que la intensidad de luz menor a 2,5 kiloluz a un metro de distancia causaría el rechazo del vehículo, o 4 luz a 25 metros. También nos menciona que para las motocicletas se debe acelerar la motocicleta hasta lograr la mayor intensidad de luz. Entonces, ese se debe es obligatorio. Entonces, tenerlo muy en presente que la motocicleta pues se debe acelerar para obtener su mayor intensidad de luz. Vamos a visualizar en la siguiente diapositiva un FUR para motocarros. Aquí en la parte del FUR de motocarros vamos a tener pues dos clases de motocarros, ¿cierto? Un motocarro destinado para carga, que son los llamados cargueros, y un motocarro de pasajeros o mixtos, ¿sí? Que ya es como tipo en la parte delantera que vienen con dos luces bajas. Entonces puede venir con intensidad de inclinación como una motocicleta porque son cargueros y su estructura es de una moto, ¿sí? Y para la parte cuando son de pasajeros o mixtos mayormente vienen en forma como de vehículo, con dos luces bajas y hasta traen luces altas, pero actualmente en motocarros tampoco tomamos ni luces altas ni luces exploradoras, entonces solamente existen mediciones de luces bajas. Entonces, si hay dos luces bajas, se deja el registro de dos intensidades y dos inclinaciones. También traje la nota de la intensidad de luz a 2,5 kiloluz a un metro de distancia o 4 luz a 25 metros. Entonces nota, también para el motocarro es muy diferente que para motocicleta que dice que debe de obligación. En el motocarro dice cuando sea necesario. Entonces ya ustedes como centro de diagnóstico automotor con la persona responsable del sistema de gestión definen si lo van a hacer cuando sea necesario o no lo van a hacer. O el cliente, el inspector, qué pena, en su experiencia definirá o determinará si es necesario acelerar o no el motocarro para lograr la mayor intensidad de luz. Entonces así se visualiza un FUR en la medición de luces de un motocarro. También eso cuenta con validación de software. Sabemos que la parte de simultaneidad no aplica, no debe tener ni sí ni no, y no debe existir una sumatoria, igual que en la motocicleta, únicamente livianos y pesados. Ya visualizado un FUR de intensidad e inclinación de luz de un liviano, es bueno traer acá que para el caso de livianos y pesados sí existe simultaneidad. Es como
en la inspección para un vehículo liviano o un vehículo pesado, si se va a calificar ese parámetro. Pero para una motocicleta o un motocarro, eh, no debe aparecer calificación de simultaneidad, ¿sí? Para el caso de motocicletas y motocarro no existe simultaneidad. Los resultados expresados en decenas debe tener una cifra significativa decimal, que es muy bueno que en cada toma de intensidad, en cada toma de inclinación o en cada sumatoria se aplica de simultaneidad, el software realice correctamente las cifras significativas, es como lo menciona la resolución 3625, que eso también es un tema de validación de software para cada prueba. Entonces, puntos claves. Es muy importante que en la parte de medición de intensidad de luz nos vayamos a la norma técnica colombiana, que es la 5375, en los numerales 642, 752 y 942, donde menciona que se debe seguir las instrucciones del fabricante del luxómetro para posicionamiento del equipo con respecto a la fuente de medida. Entonces, la NTC 5375 te va a decir a ti, oiga, yo no tengo ninguna referencia del luxómetro, váyase a su manual, ¿sí? El manual es el que te va a decir cómo se va a preparar el equipo, qué tipo de luces toma el equipo, si luces LED, luces halógenas, ¿sí? Láser, qué distancia se debe tener del faro del vehículo al faro del luxómetro. Entonces, siempre revisar que nuestro sistema de gestión esté alineado en la prueba de luces con el fabricante del luxómetro. Revisar el fabricante de cada luxómetro para comprobar los rangos de medición de intensidad e inclinación. Es muy importante que se tenga relación en los rangos de medición. Si mi equipo mide un ejemplo, de menos 6% a 6%, de menos 6% a 6%. Entonces, el rango en el que puede medir mi equipo, ¿sí? Digamos que al realizar la medición de luz de un vehículo, pues no me puede salir en menos 10 porque mi equipo no tiene ese rango de medición, sí, eso sería ya una falla técnica, puede ser del software, ¿sí? Entonces, es muy importante que se tenga definido eh, cuáles son los rangos de mediciones y que vaya relacionado con el certificado de calibración en el rango que se está midiendo actualmente. Verificar los rangos de los rangos calibrados, que es lo que yo les acabo de mencionar ahorita, por el reporte de la toma de medición reportado en el FUR, porque muchas veces, es que el fabricante me mide desde menos 6% a 6%, y el evaluador les pide el certificado de calibración y está calibrado desde menos 4 a 4. Y entonces él le dice, bueno, filtremos desde el software si hay mediciones de menos 4 a menos 6, que es el rango donde usted no tiene calibrado. Y se encontraron 10, 15 motocicletas. Entonces el evaluador le va a decir, ¿usted cómo le garantizó al cliente que esa medición eh, cumplía, ¿sí? Metrológicamente. Entonces es muy importante que los rangos de medición de los equipos estén relacionados con los parámetros en los cuales se va a ejecutar la calibración. Ya aquí vamos a entrar en la parte de un FUR para un liviano. Entonces ya vamos a entrar a la parte de la suspensión, ¿sí? Entonces en la suspensión es muy bueno tener la relación de la resolución 3625 con las normas técnicas colombianas, que es la 5375 del 2012. En esta que vamos a encontrar, cómo es su fórmula, ¿sí? Cómo el software calcula la suspensión. Entonces nos dice que la suspensión se entiende por adherencia y va a estar identificado con la letra A. La relación expresada en porcentaje, o sea que el dato que debe reportar de medición que capta del vehículo que estamos inspeccionando lo debe reportar en unidades de porcentaje entre la misma fuerza vertical de contacto entre la rueda y el probador de suspensión, porque dice ahí que es la fuerza mínima. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es la fuerza? Entonces está el equipo
¿sí? La plancha o el recuadro de la suspensión, y lo que hace eso, el motor es generar una oscilación vertical al vehículo, ¿sí? Entonces el software va tomando, va captando las fuerzas verticales y ya va registrando la fuerza mínima. Entonces dice, durante la oscilación vertical de la rueda, con respecto al peso en vacío registrado en la misma rueda, se deducirá por la siguiente fórmula. Entonces nos dice A de adherencia con relación al método Usama, que es 100 por fuerza mínima sobre el peso. Entonces aquí te dice la A, que es adherencia en porcentaje. La fuerza mínima vertical durante la oscilación vertical en la rueda. Entonces es muy importante que el proveedor de software nos deje visualizar esa fuerza mínima que él detectó. No toda la fuerza, porque él capta muchas fuerzas en esa oscilación, pero sí cuál fue la fuerza mínima que usted determinó para hacer el cálculo de Usama, ¿sí? Entonces, que el software nos permita descargar ese dato. Y el peso sería la masa en kilogramos ya por 9,81, que es la gravedad por rueda, ¿sí? Entonces, así es que se calcula el proceso de la suspensión por cada rueda. Entonces, aquí vamos a verificar un FUR de un liviano. Para motocicleta, pues no aplica la prueba de suspensión porque no lo menciona la NTC 5375 y tampoco para motocarro. Entonces, la suspensión es la herencia para livianos y pesados, se aplica. Entonces, ¿qué se toma? Delantera izquierda, delantera derecha, trasera izquierda y trasera derecha. ¿Qué valor mínimo? Mínimo el 40% de aceptación o rechazo. Traje un pantallazo de un FUR, que es muy importante que evaluemos, bueno, cómo se hace dicha actividad. Entonces, cuando yo les decía que el proveedor de software les debe dar la posibilidad de descargar esos datos que tú le estás tomando al vehículo. Entonces, aquí vas a encontrar el eje del eje 1, que es el delantero, y el eje 2, que es el del eje trasero. ¿Cuál lado? ¿Lado derecho o lado izquierdo? ¿Cuál fue la fuerza mínima de cada lado? ¿Cuál fue el peso de cada lado? Entonces, aquí lo identificamos por color. Entonces, el amarillito, con el cálculo, se pone 100, coloco la fuerza mínima, que sería en la primera, que sería 1573, dividido entre 3453%. Eso me debe dar 45,5. ¿Sí? Entonces, mira que, que aquí el software da cumplimiento. Entonces, en la segunda, en la naranja, vemos que 100 por la fuerza mínima. ¿Cuál es la fuerza mínima? 2138 dividido entre 3563. Eso me debe dar 60. Entonces, mira que me dio 60,01. Entonces, también hay que mirar lo de la expresión de los decimales, ¿sí? Que estemos dando cumplimiento cuando hay decena. Entonces, aquí podemos dar cumplimiento a una validación de software. Entonces, un director técnico también puede basarse en que, ay, voy a hacer validación de software con un FUR. Entonces, ya es bajar la base de datos del vehículo que se tomó la prueba y verificar el cumplimiento mínimo del 40%. Listo, entonces como anteriormente dije que la suspensión solamente aplica para los vehículos livianos y pesados, por eso no se trajo un FUR ni en motocicleta ni en motocarro porque no aplica. Aquí vamos a ver ya un FUR de liviano para la prueba de frenado, que la prueba de frenado se aplica para motocicleta y se aplica para motocarro. Entonces en la estructura 6 me dice fuerza izquierda, tome el eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje 4, el eje 5, el que aplique. El peso izquierdo, también para el lado derecho, fuerza derecha del eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje 4, el eje 5. El peso derecho. Ya entra acá, ya con la verificación de los pesos y fuerzas, verifique el desequilibrio. Si existe un desequilibrio máximo para reprobar con defecto tipo A o defecto tipo B. Y la unidad de medida siempre en porcentaje. Vamos a verificar ya con la fuerza y peso una eficacia total, que debe cumplir mínimo un porcentaje, ya sea que es diferente para liviano, es diferente para motocicleta y es diferente para motocarro. Y es en unidad de porcentaje. Entonces vamos a verificar un FUR de liviano.
Antes de verificar el FUR de liviano, es muy bueno traer la fórmula, ¿sí? La fórmula también es de la norma técnica colombiana NTC 5375 del 2012. Entonces, cada ítem, el numeral 6, el numeral 7, el numeral 8, el numeral 9, va a traer la fórmula para cada inspección. Entonces, digamos acá, la eficacia total es E, que es el valor de la eficacia en porcentaje. 100 por F. ¿Qué es F? La sumatoria de todas las fuerzas de frenados en newton. Y P, que es la masa total en kilogramos por gravedad, para que esta multiplicación de gravedad por la masa me dé newton. Y así yo pueda simplificar y obtener un valor de porcentaje. Entonces esa es la fórmula que usa el software ya parametrizada para ejecutar el reporte ante el FUR. En el desequilibrio, ¿qué es? La fuerza máxima del mismo eje sobre la fuerza mínima del mismo eje sobre la fuerza máxima del mismo eje por 100. Entonces aquí te va a decir, mira, valor máximo registrado entre las dos ruedas del mismo eje y valor mínimo registrado entre las dos ruedas del mismo eje. Entonces, con el conocimiento adquirido bajo las fórmulas vistas anteriormente, vamos a determinar con un FUR real la eficacia total, el desequilibrio del eje 1, del eje 2 y el freno auxiliar de un FUR de liviano. Un FUR de un liviano donde se visualiza la fuerza izquierda, el peso izquierdo, la fuerza derecha, el peso derecho, el desequilibrio en cada eje, su eficacia total y el freno auxiliar. Entonces, como todo software nos debe entregar la base de datos, pues descargamos, como lo dicen, puede ser el log de la información del vehículo, entonces bajamos el log. Entonces acá tenemos la fórmula de la eficacia, que es lo que vamos a evaluar primeramente. Entonces la eficacia es 100 por la fuerza, la sumatoria de la fuerza por la sumatoria de los pesos. Entonces cogemos que sumamos la fuerza izquierda, nos da un valor. La fuerza derecha nos da otro valor. El peso izquierdo nos da un valor. La fuerza derecha nos da un valor. Sumamos la sumatoria de la fuerza izquierda con la sumatoria de la fuerza derecha nos va a dar una eficacia total. Y este peso izquierdo más el peso derecho nos va a dar un peso total. Entonces ya eso lo entramos a colocar en un Excel. Puedes ir haciendo el ejercicio con un FUR de tu centro de diagnóstico automotor. Entonces colocamos la fuerza dividida sobre el peso por 100 y eso nos realizamos un cálculo. Entonces digamos acá nos dio 79.3 y aquí dice 79.26. Entonces aquí estamos dando cumplimiento también a las cifras significativas, muy importante, y al redondeo, que también lo habla la resolución 3625. Entonces acá el software está haciendo bien el redondeo y está colocando las decimales, una decimal porque es una decena, ¿cierto? Entonces aquí estamos evaluando, mira, validación de software de que esté realizando bien el cálculo de la eficacia total, que esté realizando bien el redondeo y que esté realizando bien la aproximación de las cifras significativas. Es muy importante. Siguiente ejercicio. Aquí vamos a visualizar una parte ya del desequilibrio del eje 1 y el eje 2. Entonces, un pantallazo también donde se visualiza la fuerza izquierda, peso izquierdo, fuerza derecha y peso derecho y su desequilibrio. Entonces, la fórmula del desequilibrio es muy sencilla, que como se le mencioné en las diapositivas anteriores, está en la NTC 5375 del 2012. Entonces, fuerza máxima. Entonces, nos paramos en el eje 1. En el eje 1, ¿cuál es la fuerza máxima acá? 2.534 o 2.343. 2.534 sería la fuerza máxima. Menos la fuerza mínima, 2.343 del mismo eje. ¿Sí? No vamos a mirar el eje 2. Dividido sobre la fuerza máxima, 2.534. Entonces, cuando realizamos esta actividad del cálculo, nos da un desequilibrio de 7.54. Ahí está correcto, igual FUR estamos cumpliendo, redondeo, aproximación y cálculo matemático. Para el eje 2, fuerza mayor, ¿cuál sería? 1880 o 1900. 1900 fuerza mayor, menos fuerza mínima, 1880, dividido en fuerza máxima, 1990.
por 100. Eso me tiene que dar 1.05, igual que el FUR, cumple. Entonces, aquí en la parte inferior les dejo como la fórmula, como la pueden colocar en un Excel, ¿sí? Entonces, mira que yo coloqué las fuerzas del mismo eje, eje 1 y eje 1. Eje 2 y eje 2 para cuando voy a realizar desequilibrio de eje 1 y desequilibrio de eje 2, independiente. Entonces coloqué B2, que sería la fuerza máxima, menos B32 menos B31, que es la fuerza mínima, por 100. Eso me da 7.54. Entonces esa es la fórmula para que ustedes puedan realizar el ejercicio con un FUR de su CEA y ir revisando como el cumplimiento en la parte del desequilibrio. Ahora vamos a evaluar la parte del freno auxiliar. En la parte del freno auxiliar, lo mismo, sumatoria de fuerzas sobre sumatoria de pesos por 100. Entonces aquí, fuerza del eje 2 derecho y fuerza del eje 2 izquierdo. Peso de eje 1 derecho y peso de eje 2 izquierdo. Entonces aquí yo coloco la fórmula también en un Excel. Entonces colocamos fuerza de eje 2 más, más sumatoria de las fuerzas. Sumo las dos fuerzas que están aquí, ¿cierto? 570 y 1300. Dividido entre, ¿qué? La sumatoria de pesos, 5365 y 5557. Lo multiplico por 100 y eso me debe dar esta eficacia, que sería 17.1. Y mire que tiene el asterisco. Entonces ahí también evaluamos que todo vehículo reprobado debe contener al lado de su escritura el asterisco si fue reprobado. Ahora vamos a comprobar un FUR de motocicleta y motocarro para una prueba de frenado. Entonces, ¿qué vamos a verificar? Eficacia total, porque el desequilibrio solo aplica para el eje 2 y solo en motocarros. Y freno auxiliar solo aplica para motocarros. Entonces, vamos a estudiar primero las fórmulas antes del ejercicio real, ¿cierto? Entonces, lo mismo, la eficacia total y el desequilibrio es encontrado en la NTC 5375, eficacia total para las motocicletas y motocarros y desequilibrio únicamente para motocarros. Entonces, es la misma fórmula que para los livianos, es 100 sumatoria de fuerzas sobre sumatoria de peso. Desequilibrio, fuerza máxima del mismo eje menos fuerza mínima del mismo eje sobre fuerza máxima del mismo eje, todo por 100 para que nos dé en porcentaje. Entonces vamos a entrar en un ejercicio. Veamos primero un ejercicio en motocicleta. En motocicleta solo aplica la eficacia de frenado. Entonces traigamos la fuerza de un eje y el peso del eje, ¿cierto? Entonces me va a decir fuerza del eje 1 y fuerza del eje 2. Entonces verificando aquí la fórmula, tengo peso del eje 1 y peso del eje 2. Fuerza del eje 1 y fuerza del eje 2. Entonces sumo 920 y sumo 1212. Eso me da un valor. Cuando sumo fuerza del eje 1, 878, y la fuerza del eje 2, 718, me da un valor. Ese valor pongo fuerza, la sumatoria de las fuerzas arriba y la sumatoria de los pesos abajo. Y lo multiplico por 100 para que me dé en porcentaje. Eso matemáticamente en un Excel me da 74.86. Visualizando el FUR me da 74.9. Entonces, ¿qué estamos comprobando? Que el software esté realizando correctamente la evaluación de la fórmula. Está cumpliendo. Está cumpliendo la aproximación. Está aproximando 74.9. Y la expresión en redondeo también está cumpliendo. Entonces, mire, estamos dando cumplimiento a 3 criterios. Entonces, es muy bueno que vayamos haciendo el ejercicio. Siguiente, ya para un FUR con motocarro. Entonces, aquí en motocarro vamos a verificar primero la eficacia total. En motocarros se genera el motocarro de la rueda delantera, que sería fuerza delantera y peso delantero. En la parte de atrás puede tener o llanta sencilla
o llanta doble, pero los dos van a generar un mismo peso lado derecho, un mismo peso lado izquierdo. Igualmente, mismo fuerza derecha y misma fuerza izquierda, así el motocarro contenga doble llanta, ¿cierto? Muy importante aclarar. Recuerden que ONAC, en vista de que muchos clientes se quejaron que los centros de diagnóstico no querían recibir vehículos doble llanta en seda de livianos. Ya el ministerio se pronunció y ONAC también, y ya mencionó que todos los centros de diagnóstico que estén acreditados para realizar motocarros pueden realizar motocarros de llanta sencilla o llanta doble. Entonces es muy bueno que investiguen o consulten a su asesor de calidad. Bueno, aquí vamos a verificar lo que está explicando eje 1 y en el eje 2 pues vamos a encontrar lado izquierdo, lado derecho, para pesos y para fuerza. Y claramente una eficacia total y un desequilibrio en el eje 2. Entonces en la eficacia total lo mismo. Está el 100 para convertirlo a porcentaje. Vamos a sumar la sumatoria de los pesos. Entonces la sumatoria de los pesos, ¿cuáles pesos hay? Peso del eje 1 delantero, peso del eje 2 delantero y peso del eje 2 izquierdo. Entonces se suman esos pesos, los tres pesos. Hago el cálculo, hago la sumatoria, tengo el dato. Ahora con las fuerzas, tengo tres fuerzas. Fuerza del eje 1 derecho, fuerza del eje 2 derecho y fuerza del eje 2 izquierdo. Sumo los tres datos y tengo el valor. Entonces lo pongo la fuerza arriba y el peso abajo. Multiplico por 100 para que me den porcentaje y eso me da 42.60. Entonces, como son decenas, debe haber una cifra significativa y el software está dando cumplimiento. Está dando cumplimiento a la fórmula. Entonces, ahí determinamos que el software cumple bajo la normatividad y bajo la legislación vigente. Entonces, vamos a ver un ejercicio del desequilibrio para el mismo motocarro. Listo, ya aquí para el FUR del motocarro vamos a ver en la parte del desequilibrio. En el desequilibrio que vemos, lo mismo, vamos a determinar una fuerza máxima. ¿Cuál es la fuerza máxima de 1205 a 1642? La máxima que es 1642. Vamos a restarla con la fuerza mínima, 1205. Dividido entre la fuerza máxima, 1642. Lo multiplicamos por 100 para que nos den porcentaje, porque el FUR nos exige que es porcentaje, nos da 26,6. Y cuando vemos acá en el FUR, en el pantallazo, está el asterisco que nos indica que es un defecto independientemente de que sea A o B. 26,6. O sea que ahí está correctamente aproximado, está bien, está en redondeo bien y cumple con la forma. Entonces ahí el software está dando cumplimiento y yo como director técnico sé realizar el cálculo para determinar si el software cumple. Muy importante que tengamos en cuenta. Los motocarros muchas veces he visto que cuando realizan la operación de peso contra frenado, muchas veces, pues no muchas veces, puede ser que en ocasiones pueda suceder que salga la fuerza mayor al peso. Recuerden que eso no puede, pues físicamente no podría suceder, ¿sí? Porque si no, a la hora de frenar, el motocarro haría eso y se alzaría y se generaría como el volcamiento. Entonces, ¿qué pasa? Siempre el peso debe ser mayor a la fuerza de frenado. Entonces, muchos ojos, directores técnicos, que ustedes a la hora de realizar la atestación del FUR verifiquen que el peso sea mayor a la fuerza. Es mejor hacer la corrección en sitio para que el FUR salga correctamente. Listo. Veamos la fuerza de frenado para un freno auxiliar con el de emergencia de un motocarro. En motocicletas no aplica, por eso no se explicó porque no aplica. Listo. Entonces acá vamos a verificar. En la casilla tenemos que verificar la sumatoria, ya él me hace la sumatoria de la fuerza izquierda, la sumatoria del peso izquierdo, la sumatoria de la fuerza derecha y la sumatoria del peso derecho. Lo mismo, sumatoria de las fuerzas lo sumo, la sumatoria de los pesos lo sumo y lo multiplico por 100. Eso me tiene que dar
el freno auxiliar. Entonces aquí me da 39.6 y el FUR dice 39.7, está aproximando porque el 5 es, garantiza la aproximación. Si fuese 4 por debajo no aplica la aproximación. Entonces hasta ahí aplica el redondeo. Entonces está cumpliendo con los 3 criterios: redondeo, aproximación y cumplimiento de fórmula. Vamos a analizar la siguiente prueba, que sería la desviación lateral. Es muy importante, pues aquí traje un pequeño dato, como lo hemos mencionado en las diferentes diapositivas. Los resultados numéricos expresados en unidades deben tener 2 cifras significativas decimales. Entonces, digamos, en este pantallazo que visualizamos acá, dice el eje 1, 1.21, tiene 2 cifras significativas porque el resultado numérico expresado en unidades cumple, igual que en el eje 2. Bueno, entonces es importante que en el rango de desviación lateral muchas veces sale en signo positivo y a veces sale en signo negativo, ¿cierto? Depende de cómo esté el vehículo. Entonces, el valor positivo, que me indica, el vehículo se desvía hacia la derecha. El valor negativo, que me indica, el vehículo se desvía hacia la izquierda. Entonces, acá traje un dato, que la desviación lateral, pues no existe fórmula, sino que lo capta mediante el sensor de medición de cada equipo y lo reporta inmediatamente al FUR. Entonces, aquí lo único que analizamos es que el redondeo esté correctamente y los decimales estén bajo la resolución 3625, que aquí está cumpliendo 1.21 y menos 8.75, que al realizar la descarga del log sea coherente el log con los datos reflejados ante el FUR. Vamos a verificar la siguiente prueba, que sería la prueba del taxímetro. Para la prueba del taxímetro es muy importante definir que la tarifa es dependiente de cada municipio y o alcaldía. Entonces, aquí traje un ejemplo que es la resolución de la tarifa de Medellín. Entonces, aquí, ¿qué me dice esa resolución? Que la distancia en caída la hace a los 92 y la caída de espera en tiempo lo hace a los 60 segundos. Entonces, con ese dato, el software me debe permitir introducir esos datos porque cada año puede ser que cambie la caída, ¿sí? Y cambie el tiempo de espera. Entonces, eso es una validación de software que se debe realizar para verificar si al ingresar yo las caídas y al ejecutar la prueba con el taxímetro, él esté reportando las caídas correctamente. Entonces, vamos a ver una prueba real de un FUR con los datos de un taxi. Entonces aquí vamos a visualizar un pantallazo del software, de uno de los software. Entonces me dice, ingrese el valor en metros en caída. Entonces, como anteriormente en la resolución decía 92, ingresamos el 92. ¿Cuántos segundos por caída dice la resolución? 60. Ya, está cumpliendo. Pero además de eso, el software le dice, ¿cuántas caídas en distancia quiere? ¿Y cuántas caídas en tiempo? Entonces, uno como centro de diagnóstico, como director técnico y con apoyo del asesor de calidad, tengo que determinar el cumplimiento que por los metros en caídas debe dar cumplimiento a lo que dice la NTC, que dice, el error en medida en la distancia por fuera de más o menos 2%, tomada en una distancia cualquiera entre 300 metros y 1 kilómetro. O sea que las caídas deben cumplir eso, que sea de 300 a 1 kilómetro. Ya para el tiempo, el error en medida en tiempo por fuera del más o menos 2% tomada en tiempo cualquiera entre 60 segundos a 180. Entonces, si multiplicamos 92, ¿cierto? Que es el dato en metros, lo multiplico por las caídas que puso el CDA, 5 caídas. Entonces dices que son 460 metros. Entonces mire que el 460 metros está entre el rango de 300 y 1 kilómetro. O sea que está dando cumplimiento a lo que me dice la NTC 5375.
Es recomendable siempre que haga dos caídas, no que esté, o sea, no que el valor, yo lo fuera puesto en menos caídas, o sea, 92 por 4 me da 368, pero está muy pegado al límite de 300. Entonces es mejor que esté 300 y otro dato más y otro dato más. ¿Sí me hago entender? O sea, 92 por 5 está en 300, está en 460, o sea que está más lejos de 300 metros. Entonces le da como al software comprobar que sí está realizando bien la caída el dispositivo del taxímetro. Para tiempo, 60 por 3, ¿cuánto da? 180, o sea, estamos al máximo, de 60 a 180. O sea, que él tiene que hacer 3 caídas para comprobar que cumple 180 segundos. Entonces ahí estaría dando cumplimiento el software. Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio que es el que estaba haciendo matemáticamente. 92 por 5, 460. Entonces debe dar cumplimiento entre 900 a 1 kilómetro. Entonces, ¿cuántas caídas está el 460? Mire, está en 1, 2, 3, 4, en 5. Entonces ahí estaría súper bien. Debe dar cumplimiento para tiempo entre 60 a 180 segundos bajo la NTC. Yo puse 3 caídas, entonces 60 por 3, 180 segundos. Entonces ahí va a tener las 3 caídas, empieza en 60, cae en 120, en 180 y tiene que cumplir con el error de más o menos 2%. Entonces así es que se realiza como la validación del software, ¿sí? Que esté dando cumplimiento también normativamente. Ya aquí, en un ejercicio real con un dato, el tamaño normalizado de la llanta, entonces 165, 70 y el tamaño del rim 13. Entonces me da un dato que es el error en distancia y me da un dato que es el error en tiempo. ¿Cómo yo determino eso? Lo mismo, por mediante de un log que lo debe dar el proveedor de software. Entonces digamos aquí el proveedor de software me dio distancia teórica 460. Distancia medida, él midió 455.13. Distancia teórica, 180, que es lo que hacíamos el ejercicio de las multiplicaciones bajadas. Y el tiempo de medida, lo que él midió, 182. Entonces me está dando una teórica y una medida. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Fácil. Voy a coger la fórmula en distancia, dice distancia medida, ¿cierto? Menos distancia teórica. Entonces, distancia medida, ¿cuánto es? Distancia medida. 455.3 menos distancia teórica, que es la del software. 460. Por 100, eso me da menos 1.058, que es lo mismo que está aquí en el tiempo, ¿cierto? Y mira ahí que está aproximando, estamos verificando la aproximación, estamos verificando el redondeo. Vamos con el tiempo. ¿Qué dice? Tiempo medida. Entonces, tiempo medido me va a dar lo que me dio el vehículo, 182.77. Listo. Menos el tiempo teórico. ¿Cuánto es? La multiplicación que bajo la resolución, por las caídas, y lo que termina el 180, que lo vimos anteriormente, ¿cierto? Menos esto, dividido entre el tiempo teórico. ¿Cuál es el tiempo teórico? 180 por 100 me da 1.543 y aquí me da 1.544, o sea, está bien aproximado y está bien el redondeo. Entonces aquí verificamos el cumplimiento con la distancia teórica, que es la que defino yo bajo la legislación de la alcaldía o de cada municipio, ¿cierto? Y yo le pongo las caídas que quiero que dé cumplimiento bajo la NTC. Y la medida ya es la que mide el equipo con el vehículo que se va a realizar la inspección. Entonces aquí les dejo yo la fórmula como para que puedan tomar pantallazo y sea más claro, con más paciencia, cogen un FUR y realizan la misma actividad. Entonces así se hace una validación de software también y se hace una comprobación de que se esté ejecutando correctamente la prueba de taxímetro. Vamos a visualizar
el literal I, donde menciona que para los vehículos, por ejemplo, livianos, motocicletas, motocarros, en la emisión de gases por tipo de motor existente del vehículo, por ejemplo, debe contener Otto 4T o 2T o diésel, incluyendo los valores de LTOE estándar, que es la longitud de trayectoria óptica efectiva, que eso también lo menciona la resolución 0762 para los parámetros de emisiones contaminantes. Entonces aquí vamos a ver un FUR. Entonces aquí hay un FUR de un liviano con sistema gasolina, motor Otto, ¿cierto? Entonces es muy importante que en la parte inferior del FUR, en la parte dice que estén registrados los periféricos o los equipos utilizados para la infección, esté correctamente el serial de los analizadores, que esté la prueba de los periféricos. Si es catalizador, no debe aparecer el sensor de temperatura, solamente el de vibración o la pinza o la de batería. Si es carburador y no lo calenté porque no tiene catalizador, le tomé temperatura, ya sea en el bloque o en el aceite, ¿sí? Debe aparecer el periférico del sensor de temperatura porque lo usé durante la inspección y debe aparecer el registro de temperatura aquí, el registro. Cuando no, debe aparecer así como está aquí, que está en blanco, no hay toma de temperatura porque es vehículo con catalizador, dice sí, no y no aplica. Entonces, ese sí no aplica, también hay que definirlo dentro del sistema de gestión. Entonces, ya sabemos que tomamos monóxido, dióxido, oxígeno, hidrocarburos. ¿Qué causa rechazo actualmente? Monóxido, la parte de hidrocarburos, la parte de oxígeno da rechazo, dilución en la mezcla. Y la parte de dióxido de carbono también aplica rechazo en dióxido y oxígeno cuando son vehículos con conversión a gas natural vehicular. Entonces se toma una velocidad crucero y una velocidad ralenti y el software hace el conteo de la toma de datos en los últimos 5 segundos. Entonces el software también les debe dar a ustedes esa posibilidad de descargar el log para verificar si está reportando y está haciendo el promedio bien de las revoluciones reportadas en la ralenti, de las revoluciones reportadas en la crucero, de la toma de datos del monóxido, del dióxido, del oxígeno y de los hidrocarburos. Aquí vamos a ver una prueba del campo para vehículos de ciclo diésel. En la parte del ciclo diésel es muy importante que en la unidad de medida pues salga lo que estamos evaluando actualmente, que es la densidad de humo, que la unidad de medida es metro a la -1. Ya sabemos que el porcentaje de la opacidad ya eso cambió. Entonces cambió el año pasado, en enero del 2025, que pasamos a densidad de humo. Entonces, ¿qué debe aparecer? La ralenti, una temperatura inicial y una temperatura final. Es muy importante que en la temperatura verifiquen el rango de calibración de su periférico. Si mi periférico está calibrado desde 40 hasta 90, no deben aparecer fures con una temperatura inicial. Así es que, que el carro está frío y yo lo tomé en 30, no. Porque yo estoy incumplimiento porque no tengo calibrado desde 30 en esa medición que estoy haciendo. Entonces es mejor garantizar la medición mínima en la que fue calibrado el periférico, ¿cierto? La temperatura ambiente, la humedad relativa, el LTOE, que es 430. ¿Quién me define esos 430? La resolución 0762, que parametriza los límites de permisibles de emisiones contaminantes. Entonces, en esa resolución ustedes pueden buscar y ahí también menciona dicho ítem. ¿Qué vemos? Gobernada. La gobernada, que sea coherente con el vehículo, que ya sabemos qué vehículos se gobiernan uno más que otro, ¿sí? Los valores de la opacidad, los ciclos, sabemos que hay ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 y ciclo 4. ¿Cierto? La unidad de medida de la opacidad es metros a la -1, ya no es porcentaje, sino metros a la -1. Sabemos que el cálculo del diésel, el primero es como un barril, ¿sí? El software debe tomar el registro del ciclo 2, ciclo 3
y ciclo 4. Sumo esos tres ciclos y lo divido entre 3. Eso me da 1.56 metros a la menos 1. Entonces así yo verifico el cumplimiento del cálculo de un diésel. Entonces aquí un FUR para una motocicleta, que es lo mismo para un motocarro, porque la inspección, la prueba mecanizada de emisiones contaminantes de una moto es igual a la de un motocarro. Entonces, ¿qué se toma? La ralenti. La mínima debe estar ahí. Monóxido de carbono, se toma el oxígeno y se toma los hidrocarburos. Obviamente, queda rechazo el monóxido, queda rechazo el hidrocarburo. El dióxido es un dato que se deja reflejado ahí, pero no hay criterio de aceptación o rechazo. El oxígeno, ¿qué pasa? Puede superar el límite, pero no causa rechazo, sino una corrección de oxígeno, que eso también es una validación de software. También es muy importante definir el vehículo con catalizador, cuándo es sí, cuándo es no, cuándo no aplica. Debe aparecer la temperatura de humedad, ¿cierto? La temperatura y la humedad. Y muy importante que cuando el vehículo no es scooter, debe aparecer el dato de la temperatura y el periférico asociado. Si utilizamos revoluciones, debe aparecer el de vibración y la temperatura. Si es scooter, no debe aparecer el de temperatura. Aquí les dejo un ejemplo de lo que mencionaba anteriormente sobre las scooters. En las scooters debe aparecer el 0. ¿Por qué el 0? El 0 debe aparecer porque la NTC 5365 del 2012 me lo menciona. Dice, cuando el vehículo sea tipo scooter, se debe especificar 0 entre comillas. Entonces también pueden ir revisando las scooters si les da el 0 solo o 0 entre comillas. Entonces, para verificar que eso también puede ser un incumplimiento. ¿Qué da rechazo? Monóxido de hidrocarburos y oxígeno. No da rechazo, sino que hace una corrección de oxígeno. Puntos claves a tener en cuenta sobre las emisiones contaminantes, ya sea para livianos, ya sea para diésel, ya sea para motocicleta, ya sea para motocarro. En la resolución 0762 del 2022, que es las que les menciono sobre los parámetros permitibles de emisiones contaminantes, en el artículo 34 y parágrafo 1, una longitud de trayectoria óptica efectiva es la de 430 milímetros. Entonces, ahí puedes ir, revisar el documento y ahí es donde te identifica que el FUR siempre debe aparecer 430 para todos los centros de diagnóstico automotor. Tener en cuenta cuándo es un vehículo con catalizador. ¿Quién lo define? Si el inspector o el auxiliar coloca el dato para que sea visualizado en el FUR. Si sí, si no, no aplica. ¿Y cuándo? Que esté documentado dentro de su sistema de gestión. Verificar el valor de la temperatura, que esté blanco cuando este no sea catalítico, ¿cierto? Para los vehículos livianos. En caso contrario, pues que tomemos temperatura en el bloque o en el aceite, debe aparecer su correspondiente registro de temperatura. El registro, muy importante, el registro de ralenti y la crucero, el registro de gobernadas, el registro de los periféricos y los analizadores de gases o basímetro, asociados según sea el caso. Verificar la temperatura inicial y final del diésel bajo los parámetros calibrados. Condiciones ambientales, que las condiciones ambientales del termómetro sean coherentes a cada ciudad, a cada municipio y que se refleje su visualización correcta ante el foro. Vamos a hablar un poco de cuando sale rechazado por hidrocarburo, ¿qué significará? Cuando sale rechazado por monóxido, ¿qué me quiere decir? Entonces, esto es como director técnico para poder explicar al cliente, porque muchas veces el propio usuario no sabe qué significa lo que le estamos entregando. Entonces, si salen hidrocarburos altos, significa que hay gasolina sin quemar. Si salen CO2, que es un monóxido de carbono, altos, la mezcla está muy rica, mucha gasolina y poco aire. Cuando es HC y CO están altos al mismo tiempo, la combustión es muy alta. Si hay poco oxígeno es porque todo el oxígeno se gastó tratando de quemar el exceso de gasolina. Y al final, si la combustión es mala, o sea, el dióxido de carbono,
es baja es porque se produjo correctamente. Entonces, aquí les dejo como un cuadro cuando los HC y los CO, que es monóxido de carbono, son altos, es mezcla rica y combustión incompleta. Ese cuadrito lo pueden imprimir, pegar en su tabla de información para los clientes o tenerlo en la parte donde entrega el director técnico como apoyo a la entrega de resultados.